Nuestra familia tiene 3 hijos. 2 son las hijas que mi padre tuvo en su aventura. Yo soy la única hija de ambos padres. Mi madre adora a esas 2 niñas, pero me trata como a un perro callejero. A veces me pregunto si en realidad soy yo la hija de la aventura de mi padre, pero la prueba de ADN confirma que soy la hija biológica de mi madre. Me dejó completamente expuesta y me colgó en la puerta de entrada de nuestra casa. Todos los que pasaban podían verme. Lloré y le rogué a mi padre que me salvara. Él estaba preocupado y le preguntó a mi madre por qué me trataba así, pero después de que ella le susurrara algo al oído, cambió completamente. Incluso sacó su cinturón y me golpeó hasta dejarme cubierta de moretones. Mis abuelos sintieron lástima por mí y me dieron dinero para escapar. Cuando mi madre se enteró, también le susurró algo. Después de escucharla, me arrastraron fríamente de vuelta y le dijeron que me castigara sin compasión. No entiendo por qué mi madre me maltrata. Entiendo aún menos qué podría decirles para hacer que mi padre y mis abuelos se volvieran instantáneamente contra mí y desearan borrarme de sus vidas. Estoy desesperada por saber qué les dice realmente mi madre. Pequeña inútil, te dejé aquí para que todos te vean. Te debe encantar la atención, ¿verdad? La voz estridente de mi madre me hizo temblar de miedo. Me dejó completamente expuesta y me colgó en la puerta de entrada de nuestra casa. Cumpliré 20 años esta Navidad. Esta no es la primera vez. Esta vez fue solo porque me puse en secreto el vestido de mi hermana. Algo tan insignificante. A mi hermana ni siquiera le importó, pero cuando mi madre lo vio, se puso furiosa y me colgó así. Miré a mi madre con lágrimas corriendo por mi rostro, rogándole que tuviera piedad. Esperaba que recordara que soy su hija biológica, no algún ser abandonado. Pero no mostró compasión alguna. Me despreciaba. Me rechazaba. Quería que desapareciera. Mi madre nunca me ha querido. Solía pensar que simplemente era naturalmente fría con todos. Pero cuando mi padre trajo a casa a sus 2 hijas de su aventura, mi madre cambió completamente. Consiente a mis hermanastras como si fuera su verdadera madre. Las abraza con ternura y les cuenta cuentos antes de dormir. Pero cada vez que trato de escuchar, me abofetea tan fuerte que no puedo oír bien durante días. Les cocina grandes platos de pescado con papas fritas, dejándolas comer hasta hartarse. Yo solo puedo mirar y lamer la salsa que sobra. Mis hermanastras reciben ropa nueva cada semana. He crecido hasta los 20 años sin haber tenido nunca mi propio vestido. Cuando me molestan y me montan como si fuera un juego cruel, mi madre no las regaña. Las elogia, diciendo que así es exactamente como deben tratar a alguien como yo. Comparada con ellas, parezco más la hija de la aventura de mi padre. De lo contrario, no puedo entender por qué mi madre me desprecia tanto. Pero me parezco exactamente a ella. Nuestra familia todavía tiene el vídeo de mi nacimiento. Soy su hija biológica, nacida después de un parto difícil. No podía aceptar esta realidad. Traté de encontrar razones para justificarla. Tal vez tuvo depresión posparto. Por eso me rechaza. Pero se hace evaluaciones psicológicas cada Navidad. No tiene depresión posparto. Tal vez me culpa porque soy una hija, no un hijo, y piensa que causé la infidelidad de mi padre. Pero mi padre me ama entrañablemente. Todos sus bienes están a mi nombre, y traicionó a mi madre mucho antes de que yo naciera. No puedo encontrar ninguna razón para justificarla. Solo puedo aceptar que simplemente me rechaza. Me ha estado tratando mal toda mi vida. Cuando ya no pude soportar más los golpes, lloré y le rogué a mi padre que me llevara lejos. Él se sintió terrible por mí y tuvo una pelea enorme con mi madre. Ayey es tu hija biológica, no algún ser abandonado, ¿cómo puedes tratarla así? Mi madre se burló y le susurró algo al oído a mi padre. Después de escucharla, él entró en pánico. Dejó de protegerme y tomó un látigo para azotarme la espalda. Tienes razón. Esta chica no debería seguir aquí. En mi desesperación, he pedido ayuda a muchas personas. Muchos eran extraños bondadosos que querían ayudar después de verme recibir maltratos. Pero después de escuchar las palabras susurradas de mi madre, todos se volvieron contra mí, como si mereciera cada golpe. Mis 2 hermanastras son las peores. Cuando ven a mi madre maltratándome, bailan de alegría, más crueles que cualquier adulto. No entiendo por qué mi madre me rechaza tanto. Cada vez que pienso en los 20 años de humillación que mi madre me infligió, mi corazón se acelera de miedo. Pero mi terror nunca la detuvo. Al contrario, me miraba con aún mayor disgusto. Llegué a mi límite y me obligué a preguntar: «Mamá, ¿por qué me rechazas tanto? Si no quieres verme,
puedo irme de esta casa. ¿Por qué tienes que herirme así? Desesperadamente quería escapar de ella, aunque significara vivir en la pobreza o mendigar en las calles. Pero después de escuchar esto, se enfureció y me dio una fuerte bofetada. Eres mi hija y haré contigo lo que quiera. ¿Crees que puedes huir y causar daño por ahí? Ni lo sueñes. Me miró con ojos tan duros que parecían atravesarme. Mi esperanza se desplomó completamente. Mamá se volvió aún más dura en su trato, golpeándome hasta que quedé llena de heridas. No tenía duda de que si el abuelo y la abuela no hubieran regresado de repente, me habría dejado muy lastimada. El abuelo corrió y la empujó a un lado, luego me levantó suavemente y me colocó detrás de él de manera protectora. Incluso frente al abuelo y la abuela, mamá se mantuvo fría y sin mostrar remordimiento alguno. Después de que la abuela examinó mi cuerpo y encontró que toda mi espalda estaba en carne viva y sangrante, gritó con furia: «¡Monstruo! Ayei es tu propia hija, ¿no algún ser callejero que recogiste de la calle? ¿Cómo puedes tratarla así? ¿Cómo puedes ser tan despiadada?» El abuelo temblaba de rabia. Si no fuera por su mala salud, definitivamente ya habría golpeado a mamá. Me escondí detrás de él, llorando en silencio. Si no hubiera sido por el abuelo y la abuela protegiéndome todos estos años, mamá me habría destruido hace mucho tiempo. Los vecinos ya se habían reunido, rogándole a mamá que me tratara mejor, diciendo que ya era adulta y que era una crueldad dejarme así. Pero a ella no le importaba en absoluto, solo se arregló el cabello como si nada. Viendo su actitud indiferente, el abuelo se adelantó y la agarró del cuello. «A tu propia hija maltratas. Ya hemos tenido suficiente de ti. Me llevo a Jay lejos de ti, mujer sin corazón». Antes de que pudiera darse la vuelta, ella lo agarró y lo jaló de vuelta. Le palmeó el hombro y le dijo: «No te apresures. Escucha lo que tengo que decir primero, luego decide si quieres llevarte a esta chica contigo». En ese momento, mi corazón latía con fuerza. Le supliqué desesperadamente al abuelo que me llevara inmediatamente. «No escuches a mamá, por favor, abuelo». Sabía mejor que nadie que una vez que escuchara sus palabras susurradas, nunca más sentiría lástima por mí. Viéndome llorar desconsoladamente, pensó que ella me había amenazado. Me acarició el cabello y dijo: «No te preocupes, Ayei. No dejaré que tu madre siga tratándote así. De ahora en adelante, vivirás conmigo y tu abuela, y nunca más permitiremos que te lastimen». Me conmovió, pero aún no podía permitir que la escuchara. Estaba verdaderamente aterrorizada. «Ah, abuelo, te ruego que no escuches, por favor». Pero mientras más asustada me ponía, más curioso se volvía el abuelo. Incluso mientras me aferraba a su pierna, siguió caminando hacia mamá. Hasta el momento en que acercó su oído a la boca de ella, seguía rezando. Pensé: me ha protegido durante 20 años, me ama profundamente. Incluso si escucha sus palabras susurradas, seguramente no me abandonará, ¿verdad? Pero aún era demasiado ingenua. Mientras el abuelo escuchaba las palabras susurradas de mamá, su respiración se volvía cada vez más agitada, sus ojos se abrían más, sus labios temblaban, y ni siquiera podía hablar. Mamá suspiró y le palmeó el hombro. Entonces me miró. Sus ojos no tenían nada de la ternura y el amor que me había mostrado apenas momentos antes. Me colgó silenciosamente de vuelta en la puerta, luego despidió con la mano a los vecinos que observaban. No entendí lo que estaba pasando antes. Hallie cometió un error, así que su madre la está disciplinando. Todos pueden irse a casa ahora. Los vecinos me miraron con confusión. «Hallie, ¿qué hiciste para hacer enojar tanto a tu madre?» No me atrevía a hablar, aunque no había hecho nada malo. Incluso mis abuelos, quienes más me amaban, se habían puesto del lado de mamá. No quedaba nadie para protegerme. Cualquier cosa que dijera ahora solo me traería otro castigo. El abuelo siguió explicando con una sonrisa. «Hallie ha sido difícil desde pequeña. Si no la corregimos firmemente, causará problemas serios más adelante. Perdón por la molestia». Después de todo, esto era un asunto familiar. Los vecinos no podían interferir y se fueron lentamente. Una vez que todos se habían ido, la sonrisa desapareció inmediatamente del rostro del abuelo. Sacó el cinturón de su cintura y me golpeó fuerte en la espalda. «Tu madre tiene razón. Alguien como tú necesita aprender una lección. No mereces seguir aquí». Grité de dolor y le pregunté desesperadamente: «Abuelo, ¿por qué tú también me haces esto? ¿Qué hice mal?». Su respuesta fue una paliza aún más fuerte. Su voz se volvió fría como el hielo. «Ah,
Porque tu sola existencia está mal. En ese momento, caí en completa desesperación. Mis abuelos, quienes más me habían amado, también me habían abandonado completamente. Igual que todos los demás que habían escuchado las palabras susurradas de mamá. Desde la infancia, mis abuelos siempre me habían amado más. El abuelo decía que yo era la única niña de su familia, y que mientras él viviera, no dejaría que mamá me hiciera daño. Una vez le pregunté desesperadamente si realmente nunca me abandonaría. Mis abuelos me miraron con bondad y dijeron: «Por supuesto que no. Eres nuestra única nieta. Incluso si morimos, te protegeremos». Habían venido a llevarme lejos de aquí hoy. Pero al final, me dejaron aquí, permitiendo que me golpearan como a un animal callejero. Sin embargo, el dolor físico no fue suficiente para quebrarme. Lo que realmente me destruyó fue ese secreto susurrado que mamá les había contado. No podía entender qué palabras podrían tener tal poder, haciendo que mis seres queridos me abandonaran uno por uno, me castigaran y me odiaran como si yo estuviera maldita. Al final, aún no pude escapar del control de mamá. Mis abuelos regresaron a su pueblo natal, diciendo que esperaban que la próxima vez que me vieran fuera en mi funeral. Esa noche, después de que mis abuelos se marcharon sin siquiera mirarme a los ojos, me quedé sentada frente a la puerta de entrada, aún con el cuerpo adolorido y la piel marcada por los cinturones. El silencio era tan denso como mi tristeza. Mamá pasó junto a mí como si yo no existiera, y papá ni siquiera regresó a casa. Dormí en el piso de la sala, abrazada a mis rodillas, temblando, no solo por el frío, sino por el vacío. En mi mente solo se repetía la misma pregunta: ¿qué les dijo? ¿Qué pudo haberle susurrado para que personas que decían amarme se transformaran en extraños llenos de desprecio? Al día siguiente, desperté con el sonido de risas. Mis hermanastras estaban sentadas en la mesa del comedor, comiendo panqueques con fruta fresca y jugo natural. Yo me acerqué con pasos lentos, esperando que me dejaran al menos un plato vacío. Pero cuando entré, mamá levantó la vista y frunció los labios. ¿Tú qué haces aquí? Vuelve al patio. No has hecho nada para merecer comida. No respondí. Solo asentí y salí. Afuera, el sol brillaba con crueldad sobre mi cuerpo aún adolorido. Me senté junto a la pila de leña, observando cómo las hormigas subían y bajaban en fila, como si cada una supiera exactamente qué hacer, a dónde ir, a quién seguir. Yo no tenía idea de nada. No tenía un lugar. No tenía aliados. Nadie que quisiera entenderme. Cuando tenía 12 años, soñaba con ser artista. Dibujaba en servilletas escondidas con un bolígrafo robado del escritorio de papá. Un día, me atreví a mostrarle uno de mis dibujos a mamá. Era un retrato de ella, sonriendo, porque en mi imaginación, eso era lo que más deseaba ver. Ella lo tomó, lo miró con frialdad y luego lo rompió frente a mí. «No intentes pintar lo que no existe», dijo antes de prenderle fuego. Desde ese día no volví a dibujar. Esa tarde, mientras mis hermanastras salían al centro comercial con mamá, yo fui obligada a limpiar toda la cocina, incluyendo la grasa del extractor. Después de 3 horas de trabajo, me senté un momento en el suelo, exhausta. Pero mamá regresó antes de lo previsto. Me encontró ahí, con la esponja aún en la mano. «¿Descansando? ¿Te parece que ya terminaste?», me gritó con tanta fuerza que me lanzó de nuevo al rincón más oscuro de mi mente. Me arrastró hasta la sala y ahí, delante de mis hermanastras, me obligó a repetir en voz alta: «Soy una carga para esta familia. No valgo nada. Debería agradecer que me dejen vivir aquí». Repetí esas frases mientras luchaba por no llorar, porque aprendí que las lágrimas solo la enfurecían más. Mi hermana menor, Clara, se tapó la boca para no reírse. La mayor, Dana, me lanzó un cojín y me dijo: «Hazlo con más entusiasmo, perrito». Sentí que se me rompía algo por dentro. Esa noche me acosté bajo la escalera, con una sábana vieja como cobija. Mientras trataba de dormir, escuché la voz de papá en la habitación contigua. «¿De verdad crees que estás yendo demasiado lejos?», preguntó con tono bajo. Mamá respondió tranquila: «No tienes idea de lo que ella puede hacer. Es mejor que la mantengamos controlada». Esa frase me heló la sangre. ¿Qué era lo que yo supuestamente podía hacer? ¿Qué temía mamá de mí? ¿Por qué necesitaba controlarme con tanto odio? Lo único que tenía eran mis pensamientos, y hasta ellos me los quería quitar. A veces pensaba en escapar. Me imaginaba subiéndome a un autobús sin rumbo, yendo a alguna ciudad donde pudiera conseguir trabajo limpiando casas, o recogiendo basura, cualquier cosa con tal de estar lejos de esa mujer.
Pero luego recordaba lo que ocurrió la última vez que intenté irme. Me encontraron a 3 cuadras, escondida en el porche de una vecina anciana. Esa mujer quiso protegerme. Me ofreció un pan dulce y una manta. Pero mamá apareció poco después. Le susurró algo al oído. La vecina, que un momento antes me hablaba con ternura, se levantó y me dijo: «Lárgate de mi casa. No quiero problemas». Me empujó hacia la calle como si yo fuera un bicho. Esa fue la primera vez que noté el patrón. No importaba quién intentara ayudarme. Una vez que mamá les hablaba al oído, cambiaban. Como si hubieran escuchado un secreto oscuro que transformara todo. Como si yo llevara algo dentro que debía ser rechazado. Volví a casa esa noche arrastrando los pies, y al llegar, me esperaba el cinturón. No por escapar, sino por haber hecho que la gente pensara mal de mi madre. Y desde entonces no volví a intentar huir. Durante mucho tiempo creí que el problema era yo. Que debía hablar menos, obedecer más, desaparecer un poco. Empecé a caminar de puntillas para no hacer ruido. Aprendí a leer los gestos de mamá como si fueran advertencias. Si fruncía el ceño, debía apartarme. Si cruzaba los brazos, debía estar alerta. Si bajaba la voz, el peligro era inminente. En la escuela tampoco encontraba refugio. Llevaba siempre el mismo uniforme desgastado, mientras mis hermanastras aparecían con mochilas nuevas, lápices de colores, termos con sus nombres. Yo tomaba agua del grifo y usaba los mismos cuadernos año tras año. Cuando alguien preguntaba por qué no tenía útiles, yo sonreía con vergüenza y decía que se me habían olvidado en casa. No quería que nadie más se pusiera en peligro. Porque sabía que, si alguien trataba de ayudarme, mamá encontraría la forma de hablarle. Y entonces lo perdería también. Me volví experta en fingir. Fingía que no me dolía. Fingía que no me importaba. Fingía que su odio no me afectaba. Pero cada noche, cuando me recostaba en el rincón más frío de la casa, mi alma se rompía un poco más. Nadie veía mis grietas. Nadie las buscaba. Nadie quería verlas. Hasta que un día, alguien sí las notó. Una profesora nueva, la señorita Laura, me observó durante semanas. Me hacía preguntas pequeñas, con voz suave. ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Tienes con quién hablar? Al principio no sabía cómo responder. Pero un jueves, mientras me limpiaba la sangre del codo tras una caída, ella se agachó a mi lado y me dijo algo que jamás había oído: «Tú no mereces vivir con miedo». Y por primera vez en años, sentí que alguien lo veía. Que alguien, tal vez, quería saber qué pasaba conmigo. Pero también sabía lo que venía después. Porque si mamá se enteraba de que alguien me había ofrecido su ayuda, solo había una cosa que haría: encontrarla. Susurrarle. Y hacerla desaparecer. La señorita Laura me pidió que me quedara un momento después de clase. Lo dijo en voz baja, pero con una dulzura que me desarmó. Mis hermanastras salieron primero, riéndose como siempre, sin mirar atrás. Yo me quedé de pie junto al escritorio, abrazando mis libros como un escudo. «Ayei», dijo mi nombre como si fuera algo valioso, no una vergüenza. «¿Puedo hacerte una pregunta importante?» Asentí sin hablar. «En casa te hacen daño». No supe qué decir. Me quedé en silencio, sin negar ni confirmar. Pero mis ojos se llenaron de lágrimas, lo suficiente para que ella entendiera todo sin que yo tuviera que explicarlo. Ella suspiró con cuidado, se agachó para ponerse a mi altura y me tendió un pañuelo. «No estás sola. Pero necesito que confíes en mí. ¿Crees que podrías contarme un poco más?» Cerré los ojos. 1 segundo. 2. Y entonces dije algo que no había dicho en años: «No me quieren». Mi voz salió temblorosa, como si estuviera pidiendo perdón por sentir. La profesora asintió con seriedad. Me preguntó si podía hablar con la trabajadora social de la escuela. Dijo que solo sería para ayudarme, que nadie tenía derecho a tratarme así. Dudé. Sabía lo que podía pasar. Sabía que si alguien hablaba con mamá, las consecuencias serían peores. Pero estaba tan cansada, tan vacía, tan rota. Así que asentí. Ella me agradeció con una sonrisa que parecía genuina. Me dijo que pasaría el reporte, que estarían atentos, que todo iba a mejorar. Me aferré a esa idea como quien se agarra al borde de un acantilado. Esa noche, al llegar a casa, mamá ya lo sabía. Ni siquiera me dio tiempo de quitarme los zapatos. Apenas crucé la puerta, me sujetó del cabello y me arrastró hasta la sala. «¿Así que ahora vas contando mentiras sobre tu familia?
¿Quieres que nos metan a todos en problemas? ¿Eso es lo que buscas? Me empujó al suelo. Mi padre estaba sentado en el sofá. No dijo nada. Solo se quedó mirando la televisión como si no hubiera nadie más en la habitación. Mamá siguió hablando. Dijo que iba a enseñarme una lección que nunca olvidaría. Que si quería llamar la atención, entonces iba a dármela. Me encerró en el cobertizo del jardín. Sin comida, sin agua, sin luz. Solo yo, el frío y el olor a humedad. Durante horas lloré en silencio. Después dejé de llorar. Me senté en un rincón, abrazando mis piernas, repitiéndome a mí misma que debía aguantar. Que debía ser fuerte. Que no podía dejarme vencer. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando la puerta se abrió. Era mi hermana Clara, la menor. Traía una linterna y una botella de agua. La dejó en el suelo, sin mirarme a los ojos. Mamá dijo que si te doy esto, me va a castigar también. Pero, no me gusta cuando gritas. No dije nada. Solo asentí. Ella se fue y volvió a cerrar la puerta. Bebí el agua como si fuera oro. Me hizo recuperar fuerzas, las suficientes para sobrevivir otra noche. Al día siguiente, mamá me dejó salir. Me miró como si yo no fuera más que un mueble fuera de lugar. No vas a decir ni una palabra sobre esto, ¿entendiste? Lo entendí. Por supuesto que lo entendí. Lo había entendido desde siempre. El lunes, cuando regresé a clases, la señorita Laura me miró con sorpresa. Me notó más pálida, más flaca, más herida. Pero no dijo nada enfrente de los demás. Me llamó a un lado al final del día. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Ella me tomó de los hombros con firmeza. Ajay, si no estás segura, puedo llamar a alguien para que hable contigo a solas. Hay personas que pueden ayudarte. Pero ya era tarde. Mamá ya había susurrado algo. Y lo supe porque ese mismo día, después del almuerzo, vi a la directora hablar con la señorita Laura. Y su expresión cambió. Laura bajó la mirada, como si algo se le hubiera roto por dentro. Cuando volvimos al aula, ya no me miraba igual. Fue más distante. Menos cálida. Menos interesada. Esa tarde entendí que la había perdido. Otra más. Otra persona que intentó ayudarme y que cayó bajo el hechizo de mamá. No sabía cómo lo hacía. ¿Qué decía? Si mentía. Si manipulaba. O si simplemente mostraba algo que los demás no podían resistir. Pero funcionaba. Siempre funcionaba. Perdí la cuenta de cuántas veces pasó. Una vecina, una tía lejana, incluso una psicóloga que me había atendido por un accidente en el brazo. Todas al principio mostraban preocupación. Me creían. Querían saber más. Y luego, bastaba una conversación con mamá y se iban. O volvían con una actitud diferente, convencidas de que yo exageraba, o peor, de que era una mentirosa. A veces pensaba que tal vez sí estaba loca. Que tal vez todo estaba en mi cabeza. Que las cosas no eran tan graves como yo las sentía. Pero luego, el dolor físico me recordaba la verdad. Las marcas. El hambre. La soledad. Eso no se lo inventa una mente confundida. Eso lo vive una niña que ha aprendido a sobrevivir. Esa semana, mis hermanastras tuvieron una fiesta de cumpleaños. Invitaron a muchas amigas. La casa se llenó de globos, música y comida. Yo no fui invitada. Me dejaron en la parte de atrás, con una bolsa de pan viejo y una botella de agua caliente. Mamá me dijo que debía mantenerme fuera de vista. No queremos que nuestros invitados piensen que vivimos con una mendiga. Me quedé sentada bajo la sombra de un árbol, escuchando las risas, el estallido de los globos y el tintineo de los vasos. Una de las amigas de Clara me vio por la ventana. Me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Al día siguiente me preguntó en la escuela si yo vivía en esa casa. Le dije que sí. ¿Y por qué estabas afuera sola?, me preguntó. No respondí. Solo me encogí de hombros. Era más fácil no explicar nada. Era más seguro. Pero en el fondo, una parte de mí seguía deseando que alguien hiciera algo. Que alguien se atreviera a enfrentar a mi madre. Que alguien escuchara mi verdad antes de que ella pudiera torcerla. Pero con el paso del tiempo, esa esperanza también se fue apagando. Me volví invisible. Silenciosa. Como un mueble más en esa casa. Pero en el fondo, algo seguía vivo en mí. Algo pequeño, pero real. Una parte que todavía soñaba con escapar. Con vivir.
con amar. Y con que algún día alguien escuchara mi historia, antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, mientras intentaba dormir en el suelo helado del lavadero, escuché una conversación entre mis padres. No estaban discutiendo, ni gritaban, lo cual me llamó la atención. Hablaban en susurros, como si compartieran un secreto que no podía filtrarse más allá de esas paredes. Me acerqué lo más que pude sin ser notada, agachada detrás de la lavadora. Mi padre preguntó, ¿y si alguien más empieza a hacer preguntas? No podemos seguir ocultándolo para siempre. Mamá respondió con una frialdad que heló mi sangre, ella no dirá nada. Tiene demasiado miedo. Y los demás, ellos escuchan lo que les conviene. Yo me encargo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Ocultando qué?, me pregunté. ¿Qué verdad era tan peligrosa como para justificar años de odio? Esa noche no dormí. Me quedé despierta con los ojos abiertos, temiendo que la verdad que desconocía fuera incluso peor que el trato que ya sufría. Al día siguiente, en la escuela, volví a notar las miradas. Algunas de mis compañeras me observaban como si supieran algo que yo no. Durante el recreo, una chica del grado superior, a quien nunca había dirigido la palabra, se me acercó con una sonrisa sarcástica. «Oye, Ayei, ¿es cierto lo que dicen de ti?» La miré confundida. «¿Qué dicen?» Ella rió con burla. «Que eres diferente. Que no eres como los demás». No entendía a qué se refería, pero su mirada me lo decía todo. No hablaba de mis notas, ni de mi ropa, ni siquiera de mis rarezas. Hablaba de algo más profundo. Algo que, aparentemente, los adultos ya sabían. Algo que mamá susurraba con éxito. Cuando regresé a casa, me sentía enferma. Tenía náuseas, un nudo en el estómago, como si algo dentro de mí estuviera a punto de romperse. Entré sin hacer ruido, pasé directo al baño, me encerré y vomité. Era la ansiedad. Era el peso invisible de un señalamiento sin nombre. Esa noche, cuando mamá llegó a casa, me miró con una sonrisa muy distinta a la de siempre. No era odio. Era superioridad. Como si ya me hubiera ganado del todo. Me dijo, ¿ves? No necesito levantar la mano para destruirte. Solo tengo que hablar. Y luego pasó de largo, dejándome helada. Supe que estaba extendiendo su versión de la historia a otros lugares. Que ya no bastaba con silenciarme, ahora quería que el mundo me rechazara también. Que yo fuera un parásito social, alguien que nadie se atreviera a mirar dos veces. En mi cabeza comenzaron a acumularse preguntas sin respuesta. ¿Fui adoptada? ¿Ocultaban un crimen? ¿Era hija de alguien peligroso? Pero nada cuadraba. Me parecía físicamente a mi madre. El vídeo de mi nacimiento existía. Todos los documentos confirmaban que era hija legítima de ambos. Entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Qué clase de secreto puede provocar que hasta los abuelos se vuelvan en contra de su propia nieta? Un fin de semana, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja que no debía estar ahí. Estaba enterrada bajo mantas viejas y madera podrida. La abrí con manos temblorosas. Dentro había cartas. Decenas de cartas. Todas dirigidas a mi padre. Algunas eran recientes, otras más antiguas. No estaban firmadas con nombres reales, solo iniciales. Pero todas hablaban de mí. De cómo me extrañaban. De cómo les dolía no poder acercarse. De cómo temían por mí. Al principio pensé que eran bromas crueles, pero luego leí una que me dejó sin aliento. Sé que ella no recuerda, pero yo estuve ahí cuando nació. Escuché su primer llanto. No pude quedarme por razones que tú conoces. Pero dile que la amo. Siempre la amaré. Esa letra era distinta. Más temblorosa. Más dolorosa. Era de alguien que, claramente, no vivía en esa casa. Esa noche no cené. No podía tragar. Escondí las cartas bajo mi colchón improvisado. No sabía si confrontar a papá, a mamá, o quedarme callada. Al final, decidí guardar silencio. Esperar. Ver. Al día siguiente, durante el desayuno, observé cómo mamá le servía a Clara sus panqueques favoritos y a Dana un jugo recién exprimido. A mí no me sirvió nada. Me senté en la esquina como siempre, esperando terminar el día sin cicatrices nuevas. Entonces papá entró, tomó el periódico, se sentó y dijo sin levantar la mirada: «Anoche faltaba algo en el garaje». Mi cuerpo se tensó. «Solo estaba limpiando», murmuré. Mamá giró la cabeza lentamente. «¿Limpiando?».
sin que nadie te lo pidiera. ¡Qué considerada! Su tono era ácido. Me levanté para irme, pero mamá se interpuso. Si vuelves a tocar algo que no te pertenece, te juro que no sales más de esta casa. Ni para la escuela. Quise responder. Decir algo. Pero papá levantó la vista solo un instante. Me miró como si ya supiera lo que había visto. Como si supiera que lo sabía. Y por eso debía quedarme en silencio. Volví a mi rincón. A mi papel de sombra. Pero ya no era la misma. Esa caja había encendido algo dentro de mí. Ya no era solo dolor. Era rabia. Era duda. Era una pequeña chispa de valentía. Esa misma tarde, volví a la caja. Saqué las cartas más antiguas. Empecé a ordenar los hechos. Había menciones a lugares, fechas, incluso a un hospital. Apunté todo en un cuaderno viejo. Decidí que, si nadie me contaba la verdad, yo la descubriría por mi cuenta. Durante semanas, aproveché cada minuto sola para revisar archivos escondidos, cajones con doble fondo, documentos olvidados. Todo apuntaba a una verdad oculta detrás de mi nacimiento. Una verdad que todos conocían, menos yo. Hasta que encontré una fotografía. Una imagen arrugada en blanco y negro, oculta dentro de un libro de recetas. En la foto aparecía mi madre, embarazada. Pero a su lado, no estaba mi padre. Era otro hombre. Más joven. Con ojos tristes. En el reverso, una fecha escrita a mano coincidía con el mes en que yo nací. Y una sola palabra: perdón. Me temblaron las manos. Esa noche no dormí. Me quedé observando el techo, sintiendo que el piso bajo mis pies comenzaba a agrietarse. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba junto a mi madre? ¿Por qué había tantas cartas, pero ninguna respuesta? A la mañana siguiente, cuando me crucé con mamá en la cocina, ella notó algo distinto en mi rostro. ¿Qué miras?, me preguntó con desdén. No respondí. Solo le sostuve la mirada. Por primera vez. Y en ese instante, vi algo que jamás había visto en ella: miedo. Ese instante, esa fracción de segundo en que nuestros ojos se encontraron y ella bajó la mirada, fue el inicio de un nuevo capítulo dentro de mí. No fue una victoria. Fue una grieta en su armadura. Por primera vez, mamá pareció dudar. No de mí, sino de sí misma. Y eso fue suficiente para que algo despertara dentro de mi pecho. Empecé a moverme con más cautela, pero también con más determinación. Volví a revisar las cartas cada noche, copiando con lápiz nombres y direcciones que aparecían a veces de forma descuidada. En una de ellas, alguien firmaba con la inicial M y escribía: he intentado acercarme tantas veces, pero siempre me detienes. No me dejas explicarle lo que pasó, no me permites verla aunque sea de lejos. ¿Por qué tanto miedo, Ese mensaje no era para papá. Lo supe de inmediato. Estaba dirigido a mamá. Lo que implicaba que quien escribía no solo sabía de mi existencia, sino que había intentado contactarme. ¿Quién era M? ¿Qué historia compartía con mi madre que justificara tanto rechazo? Esa misma noche, mientras mis hermanastras dormían profundamente en sus camas con sábanas limpias y muñecas perfumadas, yo me escapé. No tenía un plan, pero llevaba el papel con la dirección que aparecía al dorso de una de las cartas. Era un barrio al otro lado de la ciudad, a más de 1 hora caminando. No tenía dinero para el bus. No podía pedir ayuda. Así que avancé bajo la niebla de la madrugada, con los zapatos rotos y el corazón en llamas. Caminé entre sombras, repitiéndome a cada paso que no podía dar marcha atrás. Si esa persona había luchado por encontrarme, yo también debía luchar por llegar a ella. Cuando por fin estuve frente a la casa, me temblaban las rodillas. Era una construcción pequeña, con un jardín abandonado y ventanas con cortinas amarillas. Toqué la puerta. 1 vez. 2 veces. Nada. Pensé en irme, pero justo cuando me giré para volver sobre mis pasos, una voz ronca dijo desde adentro: ¿quién es? Me paralicé. Me llamo Ajay, dije. Soy hija de... Silencio. Largo. Pesado. Después de casi 1 minuto, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Un rostro de hombre mayor, con barba descuidada y ojeras profundas, apareció por la rendija. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. No puede ser, murmuró. Era solo una bebé, asentí con la cabeza. Él abrió la puerta por completo. No me invitó a pasar. Solo se quedó ahí,
contemplándome con una mezcla de sorpresa, dolor y algo que no supe identificar. Tú no deberías estar aquí. Si ella se entera, ya se enterará, le interrumpí. Solo quiero saber la verdad. El hombre suspiró. Se apoyó en el marco de la puerta y cerró los ojos por un instante. Tu madre y yo fuimos, más que amigos. Fue antes de que conociera a tu padre. Éramos jóvenes. Tuvimos planes. Y entonces, un día, ella desapareció. La siguiente vez que supe de ella, ya estaba casada, esperando un hijo, y no me dejó volver a verla. Lo miré con incredulidad. ¿Está diciendo que usted? Él asintió. No tengo pruebas. Nunca me permitió hacer una prueba de paternidad. Siempre me dijo que no eras mía. Pero yo estuve ahí cuando naciste. Y, lo supe. Te vi y lo supe. Me llevé las manos al rostro. Las cartas. Las miradas. El rechazo. Todo comenzaba a tener sentido. No por la verdad en sí, sino por lo que esa verdad significaba para mamá. ¿Ella lo sabía?, pregunté. Él soltó una risa amarga. Ella sabía que si alguna vez se sabía que tú eras mía, muchas cosas en su vida se derrumbarían. Incluyendo su matrimonio, su estatus, sus mentiras. Me temblaban las manos. ¿Entonces por eso me odia? ¿Por eso me trata como una intrusa? El hombre se encogió de hombros. No puedo hablar por ella. Pero a veces, cuando alguien se siente atrapado por sus decisiones, descarga su frustración en quien menos lo merece. Le pregunté por su nombre. Se llamaba Martín. Había vivido toda su vida en la misma ciudad, esperando un día poder hablar conmigo sin que mamá lo impidiera. Me ofreció un té caliente. Lo tomé en silencio, observando cada rincón de su casa como si buscara fragmentos de mi infancia que no existieron. Me habló de libros, de música, de cosas que habría querido enseñarme. Me habló de una bicicleta roja que había guardado durante años, por si algún día llegaba a conocerme. Lloré en silencio mientras él hablaba. Porque por primera vez en mi vida, alguien hablaba conmigo sin odio, sin juicio, sin esperar que me disculpara por haber nacido. Cuando amaneció, supe que debía volver. No porque quisiera, sino porque si me ausentaba más de lo necesario, mamá llamaría a todos los que conocía y los convertiría en enemigos. Martín me abrazó antes de que saliera. No sé si soy tu padre, me dijo. Pero si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esto: tú mereces ser amada. Esas palabras me acompañaron en el camino de regreso. No curaron mis heridas. No borraron lo vivido. Pero encendieron una llama. Porque ahora tenía algo que antes no tenía, una verdad propia. Cuando llegué a casa, mamá estaba en la puerta. Me esperaba con los brazos cruzados y la mirada encendida. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono bajo pero cargado de veneno. Con alguien que me quiere, respondí. Su rostro cambió. No de rabia, sino de miedo. Entonces lo supe, ella también sentía temor. No de mí, sino de que el mundo descubriera lo que me había hecho. Y por primera vez en toda mi vida, su miedo me dio fuerza. Esa tarde no hubo gritos, ni castigos, ni cinturones. Mamá simplemente me miró en silencio, como si intentara leerme la mente. Yo le sostuve la mirada. Por primera vez no bajé los ojos, no me disculpé, no inventé una excusa. El silencio entre nosotras se alargó tanto que sentí que el mundo se detenía. Luego ella se giró, entró a la casa y dejó la puerta abierta. Era su manera de decir que aún no había terminado conmigo. Pero ese día supe que algo había cambiado. A la mañana siguiente, me desperté antes que todos. Preparé el desayuno, ordené la cocina y dejé la casa impecable. No porque quisiera complacerla, sino porque me gustaba ver lo que mis manos podían hacer cuando no temblaban. Cuando mis hermanastras bajaron, me observaron sorprendidas. Clara murmuró algo sobre lo rara que me veía. Dana solo me ignoró, como siempre. Mamá apareció minutos después, con el cabello recogido y los labios pintados de rojo oscuro. Me miró, vio la mesa servida y dijo: «Así que ahora actúas como si fueras parte de esta familia». Lo dijo con tono burlón, pero también nervioso. Se sentó sin agradecer. Comió en silencio. Durante los días siguientes, seguí con esa actitud. Me mantenía callada, pero erguida. Ya no caminaba encorvada. Ya no pedía permiso para existir. Por dentro, seguía rota, pero algo había despertado en mí. No era una rebelión violenta. Era resistencia. Martín me escribía cartas.
Las escondía en el hueco detrás de una baldosa suelta en la bodega. Me hablaba de su juventud, de su madre enferma, de cómo conoció a mamá en la universidad y cómo ella cambió de un día para otro cuando quedó embarazada. Nunca la juzgaba, pero tampoco la justificaba. Me hablaba de libertad. Me decía que la verdad no solo servía para saber de dónde venimos, sino para decidir hacia dónde vamos. Yo le respondía con dibujos. Dibujos que hacía en servilletas, en trozos de papel que robaba de la escuela, en la parte de atrás de exámenes que encontraba en el basurero. Volví a dibujar después de tantos años. Y con cada línea que trazaba, sentía que una parte de mí se reconstruía. Un día, mientras limpiaba el patio, mamá se acercó con una taza de té. Me la ofreció sin decir palabra. La tomé, dudando. La olí. Era menta. Uno de los pocos olores que me traía algo de calma. Me miró y dijo: «No creas que me tienes miedo». La frase me confundió. «No deberías decir que no te tengo miedo». Ella se rió, pero no fue una risa genuina. Fue seca, forzada. «No, tú me tienes miedo. Pero ya no como antes. Ahora ese miedo se mezcla con lástima. Y eso no lo soporto». Se fue dejándome con la taza en la mano. Ese día entendí algo importante. Mamá estaba acostumbrada a tener el control absoluto. A que su odio fuera respondido con sumisión. Pero ahora, al verla con compasión, le estaba quitando el único poder que tenía sobre mí. La compasión era mi escudo. Días después, ocurrió algo que marcaría un nuevo giro. Un asistente social llegó a la escuela. No venía por mí, al menos no directamente. Pero al verme, se detuvo. Me preguntó si podía hablar conmigo unos minutos. Le dije que sí. Me llevó a una oficina pequeña. Me ofreció un caramelo y comenzó a preguntarme cosas simples. Cómo me sentía, cómo era mi casa, qué me gustaba hacer. Respondí con honestidad, pero sin entrar en detalles. No sabía si mamá ya lo había alcanzado también con sus susurros. Pero en su mirada había algo distinto. Verdadero. «Te ves distinta a la foto de tu archivo», comentó mientras hojeaba unos papeles. «Más, viva». No supe si eso era bueno o malo. «Estoy tratando de estar mejor», respondí. «¿Hay alguien que te esté ayudando?», preguntó. Dudé, luego asentí. «Sí, alguien que no está dentro de esa casa». Él sonrió levemente. «Eso es un buen comienzo». Me pidió que lo buscara si alguna vez sentía que corría peligro. Me dio una tarjeta con su nombre, Joaquín Peralta. La escondí en el forro de mi cuaderno de ciencias. No le conté nada a mamá, pero tampoco a Martín. Sentía que esa tarjeta era mi plan de emergencia, mi último recurso si todo lo demás fallaba. Una noche, semanas después, escuché a mamá hablando por teléfono. No sabía con quién, pero su voz estaba más baja que nunca. «No puedes venir. Ella ya sospecha. No quiero más complicaciones». Me escondí detrás del muro del pasillo, apenas respirando. «Si vienes, será peor. No solo para mí, sino para ti también». Luego colgó. Esa noche no pude dejar de pensar en esa conversación. ¿Con quién hablaba? ¿Quién era ese tú del que hablaba con tanta urgencia? Martín no podía ser. Él no tenía contacto directo con ella desde hace años. Entonces pensé en otra posibilidad. ¿Y si había alguien más involucrado? ¿Y si mi historia no solo era la historia de una madre cruel, sino de una cadena de decisiones ocultas, pactos de silencio, errores que nunca se reconocieron? El domingo siguiente, encontré en el buzón una carta sin remitente. Dentro había una hoja doblada con solo una frase escrita en letra clara: «No confíes en nadie que alguna vez le creyó a tu madre». Esa frase me atravesó. Me hizo dudar de todos. Incluso de los que empezaban a tenderme una mano. Me quedé sentada en el jardín por horas, mirando el cielo, preguntándome si algún día podría vivir sin miedo. Sin este peso constante sobre el pecho. Sin sentir que cada paso podría llevarme a una nueva traición. Pero esa noche, en medio de la oscuridad, me hice una promesa. Que no importara quién me había fallado antes. Que encontraría la verdad. Y que aunque tuviera que hacerlo sola, esta historia no iba a repetirse. No conmigo. No con nadie más. A partir de ese día, comencé a vivir como si cada detalle pudiera ser una pista. Me convertí en una espía dentro de mi propia casa, observando, anotando mentalmente cada palabra, cada gesto. Tenía miedo, sí, pero también estaba decidida.
No quería venganza. No quería odio. Solo quería saber por qué. ¿Por qué me tocó a mí cargar con el desprecio de una mujer que me dio la vida y luego me la quitó en fragmentos? Pasaron algunas semanas en aparente calma. Mamá evitaba hablar conmigo más de lo necesario. Papá casi no estaba. Mis hermanastras seguían en su mundo, festejando cumpleaños con amigas, comprando ropa nueva, recibiendo abrazos y palabras dulces que yo nunca había oído dirigidas hacia mí. Pero esa rutina se rompió una mañana de miércoles, cuando la directora de la escuela pidió verme en su oficina. No estaba sola. Con ella estaba el asistente social, Joaquín. Me recibió con una sonrisa, pero su rostro tenía una tensión que no supe leer al principio. Me senté frente a ellos, sintiéndome como una sospechosa más que como una estudiante. Ayer, comenzó Joaquín, hemos recibido un informe, anónimo. Me tensé al instante. Él se inclinó hacia mí, bajando la voz. Alguien asegura que tú podrías estar en peligro. Que la situación en tu casa no ha cambiado. No supe qué decir. ¿Quién? ¿Martín? No. Él no sabía cómo contactar con la escuela. ¿Laura? ¿Algún vecino? La carta sin remitente apareció en mi mente. No confíes en nadie que alguna vez le creyó a tu madre. Tragando saliva, respondí, estoy mejor. Antes era peor. Ahora no me pegan tanto. Solo, me ignoran. La directora soltó un suspiro. Joaquín me miró a los ojos. Ayer, eso también es maltrato. La negligencia, el desprecio, el aislamiento. Todo eso deja marcas, aunque no se vean. Bajé la mirada. No sé qué decir. Él me ofreció un papel. Esto es una solicitud. Si la firmas, podemos iniciar un proceso para que te ubiquen en un hogar temporal, lejos de tu familia. Un lugar seguro. Leí el documento. Hogar temporal. Protección estatal. Entrevistas. Visitas de evaluación. Nada sonaba a libertad. Sonaba a otra cárcel. Una donde no conocería a nadie. Una donde probablemente volverían a escuchar a mamá. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Joaquín asintió. Me dio su tarjeta otra vez. Pero si cambias de idea, llámame. Incluso si es a medianoche. Salí de esa oficina con las piernas temblando. El viento afuera era frío. El cielo, gris. Volver a casa me pareció un castigo, pero no tenía opción. Esa tarde, mientras ayudaba a Clara con una tarea, noté que mamá hablaba por teléfono en voz baja, encerrada en el baño. Me acerqué a la puerta y me pegué con cuidado. Ya te dije que no podemos permitir que se vaya con ellos. Si ella firma algo, nos arruina a todos. Silencio. Sí, Martín la vio. No sé qué le dijo, pero desde entonces está distinta. Otro silencio. No, no la amenacé. Aún. Sentí un nudo en la garganta. Volví al comedor sin hacer ruido. Clara ni siquiera notó que me había ido. Esa noche, escribí una carta a Martín. No podía mandarla, pero necesitaba decirle lo que estaba pasando. La guardé con las demás. No sabía si alguna vez podría dársela, pero escribir me calmaba. Era mi manera de no enloquecer. Pero mamá lo notó. Ella siempre notaba todo. 3 días después, entró a la bodega sin avisar. Me encontró con las cartas abiertas sobre el suelo. Me miró en silencio. Luego se agachó, recogió una, la leyó y me miró otra vez. Así que tú y él siguen escribiéndose. No respondí. ¿Y qué esperas lograr con esto? Que te saque de aquí. Que te lleve a su cabaña y vivan felices para siempre. La voz le temblaba. No de rabia. De algo más. ¿Tú no entiendes que él también te abandonó? Que si te hubiera querido, habría peleado por ti. Esa frase me golpeó. Mamá dio media vuelta, salió y esa noche no me habló. Pero al día siguiente, al despertar, las cartas ya no estaban. Las había quemado. Me lo dijo con una sola frase mientras lavaba los platos. Ya no necesitas recuerdos falsos. Solo tienes esta casa. Acéptalo. Y algo dentro de mí se rompió. Lloré por dentro, por fuera, por cada rincón de mi cuerpo. No por las cartas. Por la niña que había sido. Por la esperanza que me arrancaban una y otra vez. Faltaban 3 días para mi cumpleaños número 20. No esperaba regalos, ni abrazos, ni un pastel. Solo quería una cosa: sobrevivir.
Esa noche, esperé a que todos durmieran. Tomé la bicicleta vieja que papá usaba para ir al trabajo y me fui a casa de Martín. Tardé casi 1 hora. Cuando llegué, toqué la puerta como la primera vez. Me abrió con cara de asombro. «Ajay, ¿qué pasó?» «Lo quemó todo», dije. «No me quedan pruebas. Pero usted sabe que es verdad. Necesito que hable con Joaquín. Que le diga todo. Que lo escriba. Que lo firme». Martín asintió sin dudar. «Lo haré. Lo que sea necesario». Me quedé esa noche en su sofá. No dormí. Pero al menos, por una vez, nadie me gritó. Nadie me ignoró. Nadie me dijo que mi existencia era un error. Por primera vez en mi vida, sentí que tal vez algo estaba a punto de cambiar. Martín escribió todo. En una hoja con letra firme, clara, sin adornos. Su testimonio empezaba con la verdad, que me conoció antes de que yo naciera, que intentó estar presente, que fue rechazado, que durante años envió cartas sin respuesta. Añadió detalles de lo que mamá le dijo en privado, las veces que lo amenazó con hundirlo si se acercaba demasiado, la historia de cómo desapareció de su vida en el momento en que supo que estaba embarazada. Terminó la carta con una frase que me costó leer sin llorar: «No sé si soy el padre de Ajay por biología. Pero en el alma, la he amado como si lo fuera». Al día siguiente, acompañamos juntos a Joaquín. Cuando Martín le entregó la carta, el asistente social leyó cada palabra en silencio. Al terminar, me miró con una mezcla de pesar y determinación. «Esto cambia muchas cosas. Vamos a protegerte». Se puso en contacto con un juez. Pidió medidas inmediatas. En menos de 72 horas, recibí una orden de alejamiento contra mi madre. Fue la primera vez que la ley estuvo de mi lado. Pero eso no terminó con el miedo. Esa noche, cuando regresé a recoger mis cosas, mamá me esperaba sentada en el sofá, con una expresión vacía. Ni siquiera gritó. Me miró con una serenidad que daba escalofríos. «Así que fuiste por él. Jugaste tu última carta». Me quedé quieta en la entrada, con Joaquín y un oficial de policía a mi lado. «Ya no puedes hacerme daño», le dije. Su sonrisa fue apenas un susurro en el rostro. «Yo no necesito tocarte para dejarte marcada». Tomé mis cosas, una mochila vieja con 2 mudas de ropa, una libreta de dibujos y una pulsera que alguna vez me dio mi abuela. Salí sin mirar atrás. Esa noche dormí en la casa de acogida designada por el juzgado. No era un hogar. Era un cuarto con cama de metal, sábanas ásperas y ventanas con rejas. Pero nadie me gritó. Nadie me golpeó. Nadie me culpó por existir. Por primera vez en años, dormí de corrido. En los días siguientes, comenzaron las audiencias. Mamá compareció. Mintió. Lloró. Negó todo. Llevó testigos, vecinos manipulables, familiares lejanos que nunca conocí, incluso una prima que dijo haberme visto inventando moretones. Pero Joaquín presentó las pruebas. Martín testificó. Yo hablé. No lloré. Hablé con voz clara, aunque temblaba por dentro. Conté los castigos. Los silencios. El frío. La indiferencia. Cada palabra era una piedra que sacaba de mi pecho. El juez no falló inmediatamente. Tomó tiempo. Mientras tanto, seguí en el hogar temporal. Comencé a estudiar diseño gráfico gracias a una beca para jóvenes en situación de riesgo. Dibujar dejó de ser un escape para convertirse en un lenguaje. Cada trazo era una cicatriz transformada en arte. Martín me visitaba una vez por semana. No era perfecto. No lo idealicé. Tenía sus sombras, sus propias batallas. Pero nunca me mintió. Nunca me gritó. Siempre me miró como si yo valiera. Eso era nuevo para mí. Un día me trajo una caja. Dentro había algo que me hizo llorar, mis cartas. Las que creía destruidas. Las había rescatado de la chimenea, parcialmente chamuscadas, pero aún legibles. Las había encuadernado. Me las devolvió como quien entrega una historia digna de ser recordada. Nadie más puede contar esto como tú, dijo. Y lo creí. El veredicto llegó un martes nublado. El juez, con rostro severo pero sereno, leyó en voz alta: la joven Ajay será liberada de la custodia de sus padres biológicos de forma permanente. Las pruebas presentadas son suficientes para declarar un entorno hostil, negligente y emocionalmente abusivo. Nadie aplaudió. No hubo celebraciones. Pero dentro de mí algo se rompió, y algo nuevo comenzó a crecer.
No era felicidad. Era alivio. Era la certeza de que, por primera vez, el sistema me veía. Mamá ni siquiera reaccionó. Se levantó de su silla, dio media vuelta y salió del juzgado como si nada le importara. Papá no fue. Como siempre, se escondió en su mundo de silencio. Mis hermanastras supieron del fallo días después. Dana publicó un mensaje en redes: a veces las personas que se hacen las víctimas son las peores. No respondí. Ya no me dolía. Solo sentí compasión. Porque ellas aún vivían bajo su techo. Y mientras yo al fin podía respirar, ellas aún estaban aprendiendo a contener la respiración. Fui reubicada en una casa de acogida diferente, esta vez con una mujer mayor llamada Teresa, que había sido maestra toda su vida. No me preguntó nada al principio. Me ofreció sopa caliente, me preparó una cama limpia y me dijo: no tienes que hablar. Pero si un día quieres contar tu historia, quiero ser la primera en escucharla. Lloré esa noche. No por tristeza, sino porque por primera vez alguien me ofrecía el regalo de ser escuchada sin condiciones. Con el tiempo, volví a clases. Retomé mis estudios. Participé en una feria de arte y gané el segundo lugar con una ilustración titulada La casa sin ventanas. Era una niña sentada en la oscuridad, con la mirada fija en una grieta por donde se colaba la luz. Me aplaudieron. Me abrazaron. Me llamaron valiente. Yo solo sonreí. Porque por dentro, aún estaba sanando. Martín siguió escribiéndome. A veces sus cartas eran largas, con recuerdos de su juventud, de libros que amaba, de canciones que creía que a mí también me gustarían. Otras veces eran breves, con frases como: hoy me pregunté si te habrías reído al ver mi desayuno quemado. Creo que sí. Yo las guardaba todas en una caja de madera que Teresa me regaló. Las leía por las noches, cuando el silencio no dolía, sino que curaba. Con el paso del tiempo, Martín fue más que un vínculo con mi pasado. Se convirtió en parte de mi presente. No intentó ocupar el lugar de nadie. Nunca me dijo qué debía hacer. Solo estaba. Y eso fue más de lo que cualquier otra figura adulta había hecho por mí en 2 décadas. Un día, mientras caminábamos juntos por una feria de libros usados, se detuvo frente a un ejemplar gastado del Principito. Lo tomó y me lo ofreció. Este libro me enseñó que lo esencial es invisible a los ojos, dijo. Yo lo abrí. En la primera página, con letra temblorosa, había escrito: para Jay, que aprendió a ver con el corazón cuando el mundo le cerró los ojos. Lloré. No frente a él, sino esa noche, en mi cuarto, abrazada al libro como si fuera un recuerdo de una infancia que nunca tuve. Un día, al salir de la biblioteca, vi a Joaquín esperándome en la puerta. Sonreía, pero su expresión era seria. Me llevó a tomar un café y allí me contó que mi madre había intentado apelar la decisión judicial. No por amor. No por arrepentimiento. Sino porque temía que yo hablara. Que contara todo. Que mi historia se volviera pública. Pero no va a prosperar, me aseguró. Tienes derecho a seguir adelante. A reconstruirte sin su sombra. Esa noche escribí en mi cuaderno una frase que se convirtió en mi mantra: no busco venganza. Busco libertad. La misma semana, Teresa me preguntó si quería asistir a una reunión de jóvenes que también habían salido de entornos difíciles. Dudé, pero acepté. Allí conocí a personas que, como yo, habían sido ignoradas, maltratadas, rotas. Escuché historias que me hicieron temblar, pero también me recordaron que no estaba sola. Por primera vez, me sentí parte de algo. Una comunidad sin apellidos compartidos, pero con heridas que nos hermanaban. Empecé a hablar. Primero en voz baja, luego con más firmeza. Les conté lo que había vivido. No por compasión, sino por reconstrucción. Mis palabras no eran lamentos, eran ladrillos para levantar algo nuevo. Una de las voluntarias me dijo: tu historia puede salvar a alguien que aún no sabe que puede salir. Esa frase me persiguió durante días. Finalmente, decidí escribirlo todo. No como una carta, no como una queja. Como una crónica. Un testimonio. Un libro. Lo llamé La hija que nadie quiso. Conté mi historia desde el primer recuerdo hasta la audiencia. No escondí nada. Pero tampoco busqué castigar. Quería que quienes lo leyeran supieran que sobrevivir no es solo aguantar. Sobrevivir también es sanar. También es elegir no repetir. También es romper el ciclo con un solo acto de amor propio.
Publiqué el libro con la ayuda de una organización que apoya a jóvenes en situación de vulnerabilidad. No imaginé lo que vendría después. Personas de todo el país comenzaron a escribirme. Mujeres, hombres, incluso adultos mayores que cargaban silencios desde hacía décadas. Todos con algo en común, se sintieron vistos por primera vez al leer mi historia. La editorial me propuso hacer una presentación. Me temblaban las piernas al pensarlo. Pero acepté. Me paré frente a un grupo de desconocidos, con el libro en las manos, y leí las primeras páginas en voz alta. Nadie hablaba. Nadie se movía. Cuando terminé, hubo silencio. Y después, un aplauso que me hizo llorar sin vergüenza. Entre la multitud, vi una silueta que me era familiar. Martín estaba allí, con una lágrima en la mejilla, aplaudiendo con todo el amor que jamás me negaría. En una entrevista, una periodista me preguntó, si tu madre estuviera viendo esto, ¿qué le dirías? Guardé silencio unos segundos. Luego respondí, que aún con todo lo que hizo, no logró romperme. Y que cada vez que alguien me abraza con respeto, cada vez que una niña se atreve a hablar, cada vez que alguien se levanta del suelo creyendo que merece más, gana una parte de mí. No lo dije con odio. Lo dije con verdad. Porque ya no necesitaba castigarla con mis palabras. Ella misma se había encerrado en su historia. Yo había salido de la mía. Y eso era suficiente. El libro fue traducido a otros idiomas por organizaciones que trabajaban con jóvenes rescatados de entornos abusivos. Comenzaron a invitarme a conferencias, universidades, centros comunitarios. No como víctima, sino como testimonio. Como ejemplo de que sí se puede salir del dolor sin convertirse en él. En cada charla, al terminar, alguien se acercaba con ojos llorosos, diciendo, «Gracias». Nunca había escuchado una historia como la mía contada por alguien que la sobrevivió. Y yo respondía lo mismo cada vez. Tu historia también merece ser contada. Tu voz importa. No estás solo.